En la primavera del año 1851, tres mujeres se pasean por las calles de la localidad de Seneca Falls, en el estado de Nueva York, bajo la atónita mirada de los transeúntes. A medida que van pasando, algunos menean la cabeza, descontentos. Otros ahogan una risita cruel. Son pocos los que sonríen, indiferentes. En general, la visión de estas mujeres causa revuelo y desaprobación. ¿Qué sucede? ¿Qué tienen estas tres mujeres para que su paseo, por otro lado tan normal entre las mujeres ociosas del siglo XIX, se convierta en algo así como un espectáculo de circo? En parte porque las tres son activistas de los derechos de la mujer y todo el mundo las conoce en Seneca Falls. Son las señoras Elizabeth Cady Stanton, Elizabeth Smith Miller y Amelia James Bloomer. Esta última incluso tiene una revista femenina llamada The Lily, que presume de ser uno de los primeros periódicos publicados por una mujer y con contenido exclusivamente destinado a las mujeres. Pero, más allá de todo esto, ¿existe alguna otra razón para tantas risas, escarnios y miradas furiosas? Pues sí, existe. Y es que estas mujeres, las tres, se pasean por Seneca Falls en pantalón. Más que pantalón podríamos llamarlo bombachos. Se trata de un curioso atuendo inspirado directamente en la indumentaria oriental que consta de un corpiño, una falda increíblemente corta y debajo unos pantalones anchísimos que se estrechan a la altura del tobillo mediante unas cintas. Hoy en día, esta estrafalaria indumentaria nos puede parecer el colmo de la fealdad, pero debemos situarnos en la época, mediados del siglo XIX. Durante esos años, las mujeres están literalmente aprisionadas en su ropa. El corsé asfixiante garantiza la estrechísima silueta que está de moda. Sobre las piernas, capas y capas de enaguas se van superponiendo hasta dar a la falda una extravagante forma de campana. Por supuesto, con semejante atuendo, a las mujeres les era prácticamente imposible realizar el más mínimo movimiento. Ese era el ideal femenino de la época, la mujer bonita, quieta y callada, casi más una linda estatua que una persona real. De nada servía que la mayoría de los médicos de la época advirtieran sobre las nefastas consecuencias que esta moda tenía sobre las mujeres. Porque, por supuesto, ¿cómo se podía respirar con normalidad con un corset tan apretado? ¿Cómo se podía garantizar una correcta digestión? Y no solo eso, estaba científicamente demostrado que la presión del corsé desplazaba los órganos y ocasionaba no pocos y a menudo graves problemas de salud. Pero la moda imperante, venida directamente de París, era muy estricta en este sentido. Fue en Estados Unidos donde apareció un movimiento que pretendía liberar a la mujer de las cadenas de su indumentaria y del que Amelia Bloomer, la mujer de la que vamos a hablar hoy, fue una entusiasta abanderada. El movimiento abogaba por un vestido racional que permitiera a la mujer llevar una vida normal con actividades normales y que, sobre todo, garantizara una buena salud. Estas ideas no habrían ocasionado tanto escándalo si no hubieran chocado de frente con la estricta separación de sexos y de roles imperante en la época. Mientras que el hombre representaba la integridad y la estabilidad económica, la mujer era simplemente un objeto de belleza. Y como tal, no tenía ninguna necesidad de liberar sus movimientos. Pronto, muchas revistas empezaron a publicar viñetas satíricas que ridiculizaban a las mujeres que se atrevían a llevar esos bombachos. Las representaban fumando puros y esclavizando a los hombres,
sin contar que, por supuesto, tacharon los pantalones femeninos como obscenos. Sin embargo, no por ello debemos pensar que las únicas abogadas del vestido racional fueron las mujeres. Hubo muchos hombres que también apoyaron esta idea, el marido de Amelia Bloomer entre ellos. Amelia había nacido en la ciudad de Homer, en el estado de Nueva York, el 27 de mayo de 1818. Su madre era profundamente cristiana, perteneciente a la iglesia presbiteriana, y desde muy pequeña la imbuyó, a ella y a sus hermanos, de una educación estricta y devota. A pesar de haber asistido escasamente a la escuela, la inteligencia y la constancia de Amelia hicieron que, a los 17 años, pudiera desempeñar el cargo de profesora en una escuela. Más tarde, se traslada con su familia a Waterloo, Nueva York, y entra a trabajar como institutriz de los niños de la familia Chamberlain. Es en esta ciudad donde conoce a Dexter Bloomer, un joven estudiante de leyes procedente de Seneca Falls, que era propietario y editor del periódico Seneca County Courier, donde se publican artículos sobre la actualidad política más suculenta. Los jóvenes se enamoran y se casan en 1840, cuando Amelia tiene 22 años y Dexter 24. En la biografía de su esposa, que Dexter escribió en 1895 tras la muerte de ella, la describe de la siguiente forma. Era mucho más pequeña que yo, 5 pies y 4 pulgadas de altura. Su peso alrededor de las 100 libras. Tenía una cabeza bien formada, luminosa, ojos azul oscuro, pelo castaño y una sonrisa sumamente agradable y conquistadora. Como yo, era reservada de carácter, no muy amante de forzar su actitud ante extraños, pero una vez tomaba confianza, disfrutaba de su compañía con todo el corazón. Amelia Bloomer pronto se contagió del espíritu reivindicativo de su marido y empezó a hacer cruzadas de sus propias ideas. Desde siempre había sido una enemiga a ultranza del alcohol, al que consideraba el culpable de muchas de las miserias de la sociedad. En uno de los artículos que empezó a escribir por aquella época, animada por su marido, podemos leer: una no puede hacer un buen pastel sin vino o brandy. Otra debe echar brandy en sus manzanas asadas. Y otra viene y dice audazmente que ella misma necesita beber de vez en cuando. ¿Qué ejemplos están dando estas mujeres ante sus familias? ¿Tienen marido, hermano, hijo? ¿No tienen miedo de que el ejemplo que les están dando pueda ser su tumba de alcohol? A priori, puede parecer extraño que una mujer con ideas tan avanzadas respecto a los derechos de la mujer piense de esta manera tan estricta. Pero no olvidemos que la madre de Amelia era una recta presbiteriana y Amelia misma era una devotísima creyente. Y, aunque pueda parecer sorprendente, muchos de los que abogaron en aquella época por los derechos de la mujer pertenecían a movimientos religiosos. En las primeras décadas del siglo XIX, Estados Unidos estaba lleno de los llamados revivals religiosos. Estos grupos pretendían crear en América la sociedad cristiana perfecta. Recordemos a la familia de Olive Oatman, la protagonista del capítulo 1 de la serie. Estos grupos abogaban por una vida en armonía con la naturaleza, más acorde con los deseos de Dios. Esta vida armoniosa pasaba por cuidar la salud del cuerpo, en tanto que había sido regalo del Creador. Por tanto, la moda femenina imperante, con sus complicaciones y sus banalidades, era un atentado directo con la sencillez que Dios esperaba de sus hijos. Además, entraba de lleno en el pecado de la vanidad, ya que se daba más importancia al aspecto
que a la misión divina. Esta fue, en cierta manera, la semilla del movimiento americano por los derechos de la mujer. En 1840, Lucretia Mott, una predicadora cuáquera, y la ya conocida Elizabeth Cady Stanton, acudieron a una convención abolicionista que se celebraba en Londres y se quedaron estupefactas al comprobar que no se las dejaba participar por el simple hecho de ser mujeres. Fue entonces cuando decidieron que algo había que hacer y en 1848 promovieron la primera convención de Seneca Falls por los derechos de la mujer, en la que, entre otras cosas, se pidió el derecho a voto. Pero, ¿qué hacía Amelia Bloomer mientras tanto? En esa época colaboraba activamente para la causa a través de su periódico The Lily, apoyada fielmente por su marido. Como ella misma comentó, es la mujer la que habla a través de Lily. Ella estaba completamente de acuerdo con las reivindicaciones de sus compañeras, que abogaban por una renovación total de las leyes concernientes a la mujer y, por supuesto, por hacer públicos sus deseos a través de las urnas. Parece ser que la idea original de los pantalones femeninos fue de Miller, no de Bloomer. De hecho, de las 3 mujeres, Amelia fue la última en incorporarlo a su armario. Por eso, ella misma se sorprendió cuando se enteró de que la prensa llamaba a esta nueva prenda bloomers en alusión a su propio apellido y al movimiento del vestido racional le llamaba bloomerismo. En vano proclamó que ella no era la inventora, que simplemente se había unido a la idea, pero ya era demasiado tarde. Los pantalones bombachos se bautizaron con su nombre y, de hecho, en muchos lugares siguen llamándose así. A pesar de no ser la inventora de la prenda, Amelia fue la que más años la llevó de las 3. Tanto Elizabeth Smith Miller como Elizabeth Cady Stanton acabaron plegándose a la moda imperante, en parte porque las burlas a su vestimenta alejaban la atención de lo que realmente interesaba, que era el voto femenino y la modificación de las leyes sobre la mujer. Finalmente, con la invención de un artefacto llamado crinolina, que ahuecaba la falda igual que las enaguas, pero dejaba más amplitud de movimientos gracias a su estructura hueca y flexible, Bloomer consideró que la renovación del vestuario se había consumado. En parte. Durante toda su vida, Amelia Bloomer abogó por los derechos de la mujer. De hecho, la causa del vestido fue solo una pequeña parte de la titánica tarea que realizó esta gran mujer. Además del derecho a voto, la meta más deseada, también reivindicó desde su periódico The Lily el derecho de la mujer a poseer propiedades y el derecho de sus hijos a una mejor educación que garantizara un mejor acceso a puestos de trabajo. Cuando era atacada, y lo era muy a menudo, se defendía con uñas y dientes con su incansable pluma. Tenía un fuerte carácter y una sólida voluntad, aunque, y según palabras de su propio marido, carecía de sentido del humor y se tomaba la vida demasiado seriamente. En una ocasión, como respuesta a uno de los ataques que comúnmente recibía, contestó: «Tengo demasiada buena opinión sobre mi sexo como para pensar que somos criaturas débiles y desamparadas, o para enseñar a las mujeres estas ideas. Prefiero sacarlas de su dependencia, de su posición inferior, y enseñarlas a depender más de sí mismas y menos del hombre». Y añade aún: «Cuanto más imprimas eso en sus mentes, cuanto más las enseñas a que la mujer es una igual para el hombre y no su esclava, más las elevas a su verdadera posición».
Amelia Bloomer se había trasladado a Iowa con su esposo unos años después del escándalo de los Bloomers. Allí siguió con su actividad reivindicativa, incansable, hasta su muerte. 3 años antes de morir, había sufrido una parálisis facial que le había privado del habla. Aparentemente recuperada, reinició sus actividades. La tarde del 28 de diciembre de 1894 se hallaba leyendo tranquilamente en su sillón junto a su marido, cuando se sintió muy mal. «Nunca había estado tan mal en mi vida», gritó mientras se desplomaba hacia adelante. Dexter corrió a ayudarla y llamó a los médicos, pero el desenlace estaba ya cerca. Después de 2 días de agonía, durante los cuales su esposo estuvo a su lado, sosteniéndole la mano, Amelia James Bloomer falleció el 30 de diciembre de 1894. El año de la muerte de Amelia, y 40 años después de ese tímido intento de renovar el vestido que protagonizó junto a sus compañeras, los Bloomers regresaron con fuerza a la moda femenina, ya que eran ideales para montar en bicicleta, que tan de moda estaba a finales de siglo. Tras ese regreso, la moda ya fue imparable. Apenas 30 años después, el pantalón estaba plenamente normalizado en la indumentaria femenina, y hoy lo vemos como algo completamente natural. Sin embargo, no debemos olvidar que fue Amelia Bloomer, junto a sus compañeras, la responsable de nuestra comodidad actual. Y no solo eso, también tenemos que darles las gracias, entre otras importantísimas cuestiones, de nuestro derecho a votar.